empezar el día de hoy, Sí, por favor? amén. Oramos. Amén. Jean-Pierre también está presente, solamente que Ah, no me acordé de mandarle el link. Ahora se lo mando enseguida que oremos. hola, Jean-Pierre. Claro, es que, Hola, y eso, hola bueno, es el Cristian, mismo buenas. link, pero además, Hola. si me mandas el WhatsApp, yo se lo mando también. ¿Mm? Bueno, vale. Bueno, Señor amado, acá estamos en tu presencia y Padre, te damos muchas gracias por volvernos a encontrar en esta reunión, en este momento que tenemos para aprender, Señor. Te doy gracias por este tema tan interesante, tan necesario para mi vida, tan oportuno, Señor, porque la verdad es que eres muy oportuno. Señor, te necesito tanto, te necesito más que el aire que se respira, Señor, en este momento, de acuerdo a mi salud. Así que el tema es como que sí viene para mí. Y por supuesto hay que compartirlo con los demás hermanos y aprenderlo en conjunto. Y también a través de este estudio, Señor, sacamos lo mejor que tienes para nosotros. Todas las indicaciones, todas las guías que necesitamos conocer, aprender. Gracias, Señor, por poder reunirnos, por poder conectarnos, por estar contigo a través de este estudio. Bendice este tiempo, este momento, danos luz, danos claridad, danos el entendimiento que necesitamos para poder recibirlo con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Amén. Sus, por la oración. Amén. Amén. Qué lindo. Bueno, hoy continuaremos con lo que es esta serie que se llama eh, La batalla espiritual, pero que tiene, y como habíamos dicho más de una vez, que tiene la diferencia de poder identificar entre lo que era la lucha espiritual. Ah, espérenme un poquito, un minuto, voy a tener que poner ahí a la cita. Ya, entonces, como les comentaba, de esta serie que se llama La batalla espiritual, pero que tiene mucho, o es muy importante entender la diferencia entre las luchas espirituales y las batallas espirituales. Y para justamente salir vencedores en esta, en esta batalla, una vez que ya hemos ejercitado nuestra vida, estamos en el proceso de las luchas espirituales, para llevar a la batalla espiritual había tres cosas que definíamos y que era llevar a los otros a los pies de Cristo, era orar mucho, por supuesto, continuar con el proceso de oración, usar las riquezas para Dios y colocarnos finalmente en la brecha. ¿Mm? Ahora, en este proceso de orar mucho, que es lo que hoy estamos hablando, hablábamos también el día jueves, que el orar no es solamente el concepto típico que nosotros tenemos de orar, de arrodillarnos y orar, que también es, por supuesto que es bueno, pero lo que más Dios quiere es una comunión constante y permanente con el Señor. Por eso es orar sin cesar para no apagar al Espíritu o no bajarle el volumen al Espíritu Santo. ¿Mm? Y entonces estábamos hablando que este orar es meditar en su palabra, es darle gracias a Dios en todo, es decir, si yo no le doy gracias a Dios en todo, difícilmente voy a tener una oración constante, una oración sin cesar. Em, y entonces lo más importante es que si no le llego a dar gracias a Dios por algo, por un dolor, por lo que sea, por la situación que estoy viviendo, por una molestia, tengo que rápidamente pedirle perdón al Señor y ahí nuevamente tengo esta comunión constante y permanente con nuestro amado Jesucristo. Entonces, hablábamos eso y entonces también preguntábamos y decíamos, bueno, pero ¿cómo debemos orar? Entonces, ¿cómo debemos orar? La oración siempre tiene que estar orientado a dos principios básicos que tienen que ver con cumplir el primer mandamiento y el segundo mandamiento, que Jesucristo resumió. Entonces, el primer mandamiento tiene que ver con
con glorificar y tener a Dios por sobre todo. Indudablemente, si yo me quejo, reclamo, es decir, en definitiva, no pido perdón, no me arrepiento, indudablemente no voy a poder lograr ese primer objetivo. Y la forma de demostrar ese primer mandamiento tiene que ver con amar al prójimo como a mí mismo. Y el amar al prójimo como a mí mismo tiene un sentido sumamente práctico del punto de vista de ayudar a aquellos que nos irritan, a aquellos que nos molestan. eh, si efectivamente aquellos que nos molestan genera una irritación en nosotros, pedirle perdón al Señor y decir, Jesús, perdóname, perdóname, es decir, tú has permitido, todas las personas que has puesto a mi alrededor son, es tu voluntad, por lo tanto, es para mi crecimiento. ¿Mm? Y entonces hablábamos también sobre la oración eficaz, es decir, esto generaba finalmente, debido a esto de dar gracias a Dios en todo y agradecerle en todo, esto generaba un proceso eficaz, un proceso concreto, efectivo, sobre los que nos rodean y empieza a generar un cambio hacia todos los que nos rodean. Es un poco, estuvimos hablando. También hicimos algunas menciones sobre qué pedir. Indudablemente, en este proceso de oración es pedir como conviene, y pedir como conviene es, Señor, dame la gracia para poder hacer tu voluntad, dame la gracia para darte gracias por todo, dame la gracia para tener paciencia, dame la gracia porque si el Señor no te, no, si no te aferras a la gracia de Dios, imposible humanamente podemos hacer lo que estamos hablando. Es decir, es más, si Dios no nos da la gracia, ni siquiera podemos leer la palabra de Dios y por supuesto menos entenderla. Y entonces hablábamos también de cómo pedir, había algunos ejemplos o menciones, también lo que hablábamos es, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, enséñame a ser humilde, y también se mencionaba ahí sobre la sinceridad, de que dame un corazón sincero para que rápidamente, apenas tú me hables, yo responda rápidamente a lo que me estás pidiendo, eh, y, eh, y pedir una guía que el Espíritu Santo, que yo pueda escuchar con sinceridad al Espíritu Santo y rápidamente, para que cada cosa que yo haga, cada paso que yo dé en mi vida, esté orientado bajo la voluntad del Señor. Eso en definitiva es un poco lo que estuvimos viendo el día jueves. eh, no sé qué les parece. ¿Mm? Eso es en términos generales lo que estuvimos viendo el día jueves. ¿Hay alguna observación, algún comentario sobre lo que hemos visto la semana pasada o las anteriores, o alguna consulta o observación que quieran con respecto a esto? ¿No? Ya. Entonces, continuemos las diferentes, con el tema de la oración. Y para continuar con el tema de la oración, leamos, y esto lo leímos en la semana pasada, en Romanos 8, 26 y 27. ¿Mm? ¿Y qué significa el pedir? ¿Mm? ¿Alguien tiene Romanos 8, 26 y 27, por favor? Romanos, ¿alguien lo tendrá? Romanos 8, 26 y 27. ¿Sí? ¿Tienen? Bueno, si no, voy a leerlo yo. Entonces dice en Romanos 8, 26 y 27, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Si nosotros no sabemos cómo pedir, esa es la verdad. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu de Dios. Porque conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos, intercede por aquellos que buscamos la voluntad de Dios. Entonces, esto mencionábamos y decíamos, bueno, pero parece una contradicción. Si el Espíritu Santo conoce nuestras necesidades, conoce todo y está escrito en la palabra de Dios, entonces, ¿por qué tenemos que pedir? ¿Por qué debemos nosotros como cristianos entonces pedir si el Espíritu Santo efectivamente sabe todo y Dios también sabe todo? Entonces, ¿cuál es el sentido? Esta contradicción aparente que tenemos que pedir, pero como si el Señor sabe todo, entonces ¿para qué pedimos? Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué piensan sobre este Romanos 8, 26 y 27? ¿Por qué entonces tiene sentido pedir? ¿Y por qué oramos? Ujú. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Mm? ¿Qué pensáis sobre esto? ¿No? ¿No hay ningún comentario? ¿Por qué? Yo pienso que si nosotros somos parte de la familia del Señor, tenemos que tener comunicación, no podemos, como toda familia, no podemos ser personas aisladas. Em, es importante, como Él lo demostró en sus acciones, ¿Mm? que, que Él se apartaba, decía la palabra, se apartaba para hablar con Dios. Y yo creo que el Padre también sabía lo que Jesús estaba viviendo, pero era Amén. importante que Jesús se comunicara con el Padre. De la misma manera que Jesús se comunicaba con el Padre y tenían esa estrecha comunión, es que nosotros tenemos que también tener esa comunión, o sea, decirle, me pasa esto, tengo esto, o me preocupa esto, o simplemente como nos estaban enseñando a pedir, que conforme a su voluntad, pedir su gracia, sabiendo que el Señor conoce todas las cosas, pero que igual se haga su voluntad, que igual así oró Jesús también. Entonces, si Él lo vivió y está escrito el ejemplo, pienso que es por el tema de que debemos comunicarnos. La comunicación es importante. No sé si sirve. Sí, 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 súper bien, me parece. Gracias, sí, ahí hay dos cosas que en definitiva está mencionando Susi. No sé si hay algún otro comentario sobre esto. Ya, hay, entonces, Dios sabe todo, Dios sabe, conoce todo lo que nosotros vamos a hacer, sabe todo, 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 todo. Em, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Si Dios sabe todo, sabe nuestras necesidades, conoce todo, ¿por qué tenemos que pedir? Debemos pedir porque siempre Dios ejercita el concepto de nuestra voluntad. Por eso es que Jesucristo les preguntaba, ¿quieres ser sano? Entonces le decía, sí. ¿Crees? Sí. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque el concepto siempre en la vida del cristiano es el ejercicio de mi voluntad. Es el ejercicio de mi voluntad bajo la voluntad de Dios, porque así justamente nos creó el Señor, nos creó con voluntad, originalmente con libre albedrío, hoy en día ya no está el libre albedrío en nosotros, pero sí por lo menos el ejercicio de la voluntad. Entonces, por eso tenemos que pedirle, ¿por qué? Porque eso es un concepto del punto de vista de decir, Señor, quiero hacer tu voluntad, Señor, yo quiero, ¿entienden? Entonces, ese es el concepto. Por eso es que Jesucristo oraba.
porque Jesucristo no necesitaba orar, porque él incluso hace un ejercicio y dice, Señor, me escuchas, yo sé que tú siempre me escuchas. ¿Por qué hacía el ejercicio de orar él? Porque él daba el ejemplo cómo nosotros teníamos que hacerlo. Él daba el ejemplo de que nosotros tenemos que comunicarnos con el Padre, ¿para qué? Y con Jesucristo, ¿para qué? ¿Y para qué? Para que el Espíritu Santo intervenga en nosotros, para que nuestra voluntad sea sometida a la voluntad de Dios. ¿Mm? Esa es la razón, por eso es que pone tantos ejemplos, por eso es que está el ejemplo en la, antes de ir al Gólgota. Por eso es que, perdón, claro, en el huerto de Getsemaní, cuando ora y cuando dice, si es posible, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Eso no lo hace necesariamente por necesidad de él, lo hace indudablemente como un ejemplo, como un ejemplo, para que nosotros realicemos lo mismo. Entonces, toda la vida de Jesucristo está como un ejemplo práctico en el proceso del caminar nuestro. ¿Mm? Entonces, ese es justamente el concepto. Por eso es que nosotros tenemos que pedir. Ahora, la pregunta es, ¿cómo tenemos que pedir y cómo tenemos que orar? Eso es parte de lo que vamos a ir justamente leyendo y eso vamos a ver lo que está expresado en el Padre Nuestro. No sé si eso más o menos aclara la situación, no sé si está bien, ¿qué les parece? ¿Mm? Pero ese era un poco el concepto del que, por qué el pedir. ¿Mm? Si Dios, a pesar de todo eso, sabe todo. ¿Mm? Porque siempre es el concepto de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, que es lo más difícil desde el punto de vista de humano. ¿Mm? ¿Ya? Eh, ¿Algún otro comentario sobre eso? ¿No? Ya. Entonces, le solicitaron y le pidieron sus discípulos, Señor, enséñame a orar. ¿Mm? Enséñanos a orar. Y cuando el Señor le enseñó a orar a sus discípulos, eh, le expresó el famoso Padre Nuestro. ¿Mm? Padre Nuestro. Y entonces leamos el Padre Nuestro que está en Mateo 6 y ese vamos a ir viéndolo parte por parte. ¿Mm? Eh, Perdón, y antes del Padre Nuestro, entonces, por ejemplo, no sé si está claro eh, cómo debemos orar. No sé si está claro eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo un dolor, cuando yo tengo un problema con un familiar, cuando yo tengo un problema en el trabajo, cuando me siento deprimido, cuando me siento angustiado, cuando tengo dolor en términos generales, cuando tengo problemas económicos, cuando tengo diferentes problemas? ¿Cómo debo orar? Yo recién ahora se me ocurrió, no sé qué piensan. ¿Cómo debemos orar? ¿Mm? Y esto es muy diferente a lo que, en definitiva, cuando tengo un problema con un hijo, ¿mm? ¿Cómo debemos orar? Es un poco la pregunta, no sé qué les parece. ¿Qué piensan? ¿Cómo debemos orar? ¿Cuál es la forma de orar frente a los diferentes problemas y circunstancias de la vida? ¿Mm? ¿Qué Cristian, piensan? ¿Ya? yo creo, al menos así lo intento hacer yo, es Amén. que le doy gracias al Señor por aquello que me complica, me problema, porque reconozco ahí que el Señor quiere responder mi oración cuando yo le pedí paciencia, tolerancia, Amén. amor fraternal y por lo tanto pedirle la gracia para que Él me ayude a sobrellevar esa situación
que gatilla en mí todo lo que es mis sentimientos naturales, que son malos de la carne. Súper, Y darle gracias al Señor, pedirle humildad y gracia para hacerlo. súper. Sí, ¿qué piensan? ¿Algo más hay sobre eso? Ya. Entonces, pongamos dos problemas en definitiva. Uno, el problema con un familiar, una molestia con un familiar, y el otro, un dolor o alguna enfermedad, ¿no? O enfermedad. Ya. Entonces, tenemos que salir, súper bien lo que está planteando Inge ahí, tenemos que salir del concepto, y esto es la base del cristianismo, que todas las cosas que a nosotros nos pasan tienen un solo objetivo. No es porque tuvimos mala suerte, no es porque los otros son unos salvajes los que nos rodean o son malintencionados, no es porque nos robaron, porque en definitiva el mundo es así, entonces hay mucha gente mala afuera, no es porque te va económicamente mal, no, es que el país está mal, entonces la economía está mala. Nada de eso es para el cristiano. Eso es para el mundo, pero no para el cristiano. O no debería ser para el cristiano, perdón, no debería ser para el cristiano. Porque para el cristiano, todas todas las cosas deberían ser un crecimiento para él en su mundo espiritual, en su vida espiritual. Por eso es que Jesucristo con absoluta claridad dice, con absoluta claridad establece que no somos de este mundo, no somos de este mundo. Con absoluta claridad establece que no somos de este mundo. ¿Mm? ¿Sí? Eso para que un poco lo tengan, sino que no somos de este mundo, y este reino no es de este mundo, y entonces nosotros estamos acá de paso. Entonces, todas las cosas materiales, todas las riquezas injustas, todo lo que vivimos, todo tiene un solo objetivo que es hacernos crecer espiritualmente. Entonces, bajo este concepto, y no sé si, porque esa es la base, porque si nosotros creemos que estamos acá en este mundo para ganar almas, ¿entiende? El objetivo cambia completamente. Si nosotros creemos que estamos acá en este mundo para, para ser un buen papá o ser unos buenos padres, es decir, cambia completamente el objetivo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que esa es la razón por la que estamos acá. La razón que estamos en este mundo es para que Dios forme en nosotros a Jesucristo. ¿Sí? Eso es, para que aprendamos a comer Jesucristo. Para que por eso todo fue creado por Él y para Él. Todo eso es, todo está orientado así. Todo está orientado a Jesucristo, nada más. ¿Eso estamos todos de acuerdo o no? ¿O hay alguna diferencia? ¿Me cuenta? Y ese es un poco el objetivo. Entonces, cuando uno tiene claro ese objetivo, ahí viene a entender cómo oro. Porque si yo me pierdo con eso, ¿me dan cuenta? Empiezo a perder todo el objetivo. Está claro que esa es la razón. Es decir, no es que yo viva una vida feliz, no es que a mí me vaya bien económicamente. Esa no es la razón. Ahora, le puede ir a uno bien, sin problema. Y uno puede no tener dolores y estar todo bien, no hay ningún problema. Pero esa no es la razón por la cual existimos. Eso estamos, para todos está clarito eso, o hay alguna observación sobre eso, ¿no? ¿Qué piensan? Sí, entonces, si ese es el concepto de vida, entonces cuando yo tengo un dolor, por ejemplo, en este momento el dolor de espalda que tengo porque como me caí tuve una caída de casi 3 metros del techo, entonces, gracias a Dios, eso Dios lo permitió en mi vida para enseñarme algo. No lo permitió por casualidad, no es que indudablemente yo tendría que haber tomado ciertas medidas que no tomé, y eso también tengo que aprenderlo, pero
no fue un accidente, pucha, y qué lástima que pasó. No, tiene un fin absolutamente concreto y certero, que es enseñarme cosas en la vida. Entonces, cuando yo tengo un dolor, mi oración tiene que estar orientado a decir, Señor, yo sé que tú puedes sanarme, yo sé que tú eres mi sanador, escrito está, y yo sé que tú lo puedes hacer. Pero, Señor, ante todo, sé que yo quiero hacer tu voluntad, quiero hacer tu perfecta voluntad. Por lo tanto, si tú quieres, me puedes sanar. Me puedes sanar en este momento, me puedes sanar en 10 años, me puedes sanar por medio de médicos, me puedes sanar por medio de, de medicamentos. Tú lo sabes, Señor, tú lo sabes. Yo estoy acá haciendo, hágase tu voluntad y no la mía. Yo lo sé, a ciencia cierta, y eso, si Dios no me sana o me sana, mi Dios no va a ser más grande o más chico. Yo lo sé que tú has hecho y esto lo has permitido para algo en mi vida. Este dolor que yo tengo, esta enfermedad que yo tengo, algo me quieres mostrar, algo me quieres enseñar con esto. Me quieres enseñar humildad, me quieres enseñar paciencia, me quieres enseñar a darte gracias a Dios por todo. Y entonces, detrás de eso, después que oro de esa forma, le doy gracias a Dios por ese maravilloso dolor, porque es un proceso de crecimiento en mi vida. Entonces empiezo toda mi vida, todo mi actuar se transforma en cristocéntrico. Y es un cristocéntrico no teórico, porque se habla de ser cristocéntrico, pero es absolutamente teórico, porque en definitiva, cuando, cuando te dicen algo y enseguida te molestas y todo, es decir, tu vida no está cristocéntrica. Entonces se empieza a transformar en algo cristocéntrico, que todo lo que hago es orientado a Dios. ¿Se dan cuenta? Eso es con respecto al primer ejemplo y cómo tengo que orar. Y gracias, Señor, tú me has dado esto por algo. Algo me quieres enseñar. Gracias, 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 Señor. Tú lo sabes cómo, tú sabes cómo. Dame la sabiduría, tú lo sabrás cómo. ¿Ya? Ese es el primer ejemplo de la primera oración, que tiene que ver con el tema de dolores y enfermedades. No sé si hay algún comentario, complementación, pregunta o algo sobre esa primera. Y ¿Sí? a mí a veces se me olvida que he pedido mm, paciencia, que he pedido Yes. eh, comprensión, que he pedido algunas cosas para cambiar mi naturaleza. Y me olvido de que la situación de que el Señor permite que yo viva es la respuesta a esa petición. Súper bien, súper lindo. Ve ahí lo que, es decir, lo que está planteando Inge, es súper lindo, es un concepto antes. Cuando yo oro con el Señor, cuando tengo mi comunión con Dios, cuando oro habitualmente, yo digo, Señor, súper lindo lo que está planteando Inge, yo digo, Señor, enséñame, enséñame a tener más paciencia, enséñame a darte gracias por todo, enséñame a descansar en ti. Bueno, ¿y cómo el Señor te va a enseñar a descansar en ti, en el Señor? ¿Cómo el Señor te va a enseñar a tener más paciencia? ¿Cómo el Señor te va a enseñar a, a, a ser más humilde? ¿Cómo el Señor te va a enseñar a dar gracias a Dios por todo? Van dando situaciones como dolor, como conflictos con personas que de repente son complicadas a tu lado. Esa es la forma práctica. Entonces, ejercito mi fe. ¿Se dan cuenta? Entonces, la oración, y volvemos a lo que era la preparación para, las luchas internas, las luchas espirituales, para prepararnos para la batalla espiritual, que era el, eh, la armadura, ¿o no? Mis pensamientos es, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Listo. Entonces, cuando Dios te permite las pruebas, y entonces Dios permite las pruebas por esto que pediste, porque lo pediste, ¿ya? Y entonces, efectivamente, empiezo a ejercitar mi voluntad, Señor. Cuando vienen las circunstancias, Señor, perdóname. Es decir, yo quiero
hacer tu voluntad. Ejercito mi voluntad, la coraza. Y le doy, y digo, Señor, tú lo harás, no sé cómo, pero tú lo harás, Señor. Tú harás. Ejercito el escudo, mi fe. ¿Se dan cuenta? Y entonces empiezo a conocer y a pensar como el Señor piensa. Empiezo a pensar como Dios piensa. Y por eso el cinto de la verdad. La verdad se hace realidad en mí. Ya dejo de pensar como piensan, como pensaba humanamente, y que pensando que todos los que me rodean son los malos y yo no, y empiezo a entender que es un proceso para mi crecimiento espiritual. Y entonces, y recién entonces, empiezo a dejar huellas, huellas, ¿de qué? Huellas, en mi caminar diario, empiezo a dejar huellas de el Evangelio de la Paz, ¿m? Que son las huellas que Jesucristo, las huellas que Jesucristo dejó. ¿M? Entonces, en mi caminar diario, las personas que me andan diciendo, uy, qué persona esta, cómo diferente, cómo Dios se ve reflejado en él. ¿Se dan cuenta? Ese es entonces el proceso que estamos viviendo. Y en este aspecto, el proceso de la oración es sumamente importante. Porque si yo empiezo a orar, empiezo, Señor, en el nombre de Jesús, te reprendo este dolor, qué sé yo. Tal vez Dios no quiera. Dios quiere tenerte un tiempo ese dolor. ¿Quién soy yo para decirle a Dios cómo tiene que actuar? Dios es poderoso, por supuesto. Pero ¿y si Dios quiere tratarte con ese dolor? No, y oramos en el nombre de Jesús y va a estar la enfermedad, será sanada. Sí, pero Jesucristo sanaba porque hacía la voluntad perfecta de Dios. Porque Él sabía a quién había que sanar y a quién no. ¿Entiendes? Porque Dios sabe cómo. Yo cómo sé si Dios va a sanar a una persona o no. Y si Dios tal vez usa esa enfermedad. Yo he visto casos maravillosos donde el cáncer ha sido una cosa maravillosa. Ha transformado a personas en 2, 3 años. Porque el cáncer es una cosa terrible. Te enfrenta directamente a la muerte. Entonces lo que antes era importante ya deja de ser importante. Y entonces el cristiano se empieza a aferrar a Dios de verdad. Y tal vez ese cáncer es la mayor bendición que ese cristiano ha recibido en su vida. ¿Se dan cuenta? Ver las cosas como las ve el Señor. Por eso, tal cual como los cielos son más altos que la tierra, también la visión de Dios es más alta que la visión del hombre. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a entender. No sé qué les parece. Yo sé que es un concepto completamente diferente a lo que históricamente durante 20, 30 años hemos aprendido como cristianos, ¿eh? Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Es decir, muchas veces no dimensionamos este enorme concepto que significa hágase tu voluntad y no la mía. Es sumamente poderoso. Tu voluntad, Señor, no la mía. Por eso es que lo hizo Jesucristo, por eso lo dijo Jesucristo. ¿Ya? Y en el segundo caso, un problema con un familiar o un problema en el trabajo, es el mismo concepto. Señor, tú has permitido esta persona en mi vida. ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres cambiar en mí? ¿Qué quieres transformar en mi vida? ¿Hay algo que yo debo hacer? ¿Quieres transformarme? ¿Cómo me quieres transformar para que yo sea verdadera luz para esta persona que está a mi alrededor? ¿Se dan cuenta? Porque si yo empiezo a orar y a decir, Señor, cámbialo, porque es una persona tan intransigente. ¿Quién soy yo para decirle a Dios que cambie a mi prójimo y lo haga menos intransigente? ¿Quién soy yo? Tal vez Dios te puso esa persona intransigente para tratar tu intransigencia. ¿Se dan cuenta?
Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a orar. Señor, tú lo sabes. Todos los problemas de la vida, todos los problemas, y queridos, se los digo absolutamente con experiencia, todos los problemas de la vida que tenemos son por nuestra testarudez, son por no aferrarnos a Dios. Todo. Cuando nos aferramos a Dios, la vida fluye como un río. Todos los conflictos que tenemos, todas las situaciones difíciles, todas son por no aferrarnos a los brazos del Señor. ¿Me encuentran? Y nosotros poníamos este ejemplo, que lo hemos conversado más de una vez, era el ejemplo de la tormenta. La tormenta no depende del tamaño de la tormenta, sino que la tormenta depende de la casa que tengamos. Si nosotros tenemos una casa súper bien hecha, calentita y toda bien hecha, no hay tormenta que nos afecte. Es más, disfrutamos la tormenta. ¡Uy, qué lindo como llueve! Los relámpagos. Pero si mi casa está con las ventanas rotas, se gotea, se me moja, ¿cómo se llama? Se me moja la cama. Construye en un lugar de abajo, en un lugar bajo donde se inunda y no arriba en la roca donde está Jesucristo. Es una angustia, se me inunda la casa, me llega un aluvión, es un desastre. Y es pura angustia, ¿se dan cuenta? Entonces el problema no es la tormenta, el problema no son las aflicciones, por eso muchas son las aflicciones del justo, pero, y ahí viene, de todas ellas la libra el Señor, de todas, no algunas, todas. Por lo tanto, si el Señor libra, por eso es que el Señor llevó los dolores, llevó nuestros pecados, nos llevó la paz. ¿Mm? Eh, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz. Dios llevó nuestra paz. Por eso hoy Jesucristo. Por eso hoy podemos tener paz en medio de la tormenta. ¿Ya? No sé si eso aclara el tema de cómo orar. El Señor también, Cristian, dice, en el ¿Sí? mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Confiad. La fe es impresionante el poder de la fe. Oye, Súper, súper bien. Fíjense que ahí dice vencido. Por lo tanto, si ha vencido, ¿cómo te puede angustiar el mundo si Él lo ha vencido? ¿Se dan cuenta que es una incoherencia? Si sufres por los problemas de este mundo, significa que no te aferras a los brazos del vencedor. Ese es el tema. Ahora, la pregunta es, ¿cómo me aferro a los brazos del vencedor? ¿Cómo me aferro a los brazos del vencedor? ¿Qué piensan? ¿Cómo me aferro a esos brazos de Jesucristo? dejar que Él, en el yugo en que estamos con Él, que Él nos guíe y no tiremos hacia el lado contrario, no nos resistamos, porque la Sí, resistencia nos causa el dolor. sí, Ahí estamos llevando sí. nosotros. Estamos ayudando nosotros, sí, es verdad. ¿Algo más? Pidiendo perdón y arrepintiéndonos. Esa es la base. Es decir, ¿cómo me opongo? ¿Cómo hago para no oponerme lo que dice Inge al yugo? Es pidiendo perdón y arrepentimiento y escuchando consejos. Somos malos escuchando consejos. ¿Por qué somos malos escuchando consejos? Por nuestro orgullo. Entonces, cuando alguien viene y me da consejos, sí, señor, ya tengo que hacerlo. Y anotarlo, y señor, me están diciendo esto ya, señor. Todas mis oraciones diarias, esas son mis oraciones diarias, señor. A mí me dijeron que era egoísta, que pensaba en mí mismo, que no escuchaba. Señor, enséñame, ¿cómo lo debo hacer? Dame sabiduría. Esas son mis oraciones diarias. Señor, a mí me dijeron de que no, de que a mí me dicen algo y no escucho. Señor, enséñame cómo. Quiero hacer tu perfecta voluntad. Eso es lo termino. ¿Sí?
¿Les parece? ¿Mm? No sé si hay algo más sobre eso. No sé si hay algo más de cómo orar, el ejemplo del cómo orar. ¿Mm? Yo sé que es fuerte esto, es potente. ¿Ah? Es algo que habitualmente no se menciona ni se habla en las iglesias, pero es lo que dice la palabra de Dios. Yo tengo que decirles lo que dice la palabra de Dios. ¿Mm? Eh, ya, vamos entonces eh, a leer lo que el Padre Nuestro. ¿Alguien tiene Mateo 6, 9 al 13, por favor? Yo lo tengo. Mateo 6, por favor. Vosotros, pues, oraréis así. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Qué les llama la atención acá de del Padre Nuestro? Es decir, se dan cuenta que acá hay bastante pedir, ¿ya? Tiene que ver con mucho con pedir. Todo el Padre Nuestro tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con el prójimo. Y cuando tiene que ver con el prójimo es nuestro actuar. ¿Se dan cuenta? Ningún lado dice, Señor, cambia a mi hijo, cambia a mi marido, cambia a mi jefe. En ningún lado. Cambia a mi subalterno. ¿No? En ningún lado. ¿Se dan cuenta? En ningún lado. Todo tiene que ver con qué? Con el proceso transformador de mi vida. Entonces, en Mateo 6, 9 dice, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre es darle gracias a Dios, es reconocer que Dios está por sobre todo en mi vida. Ya que el Señor es todo en mi vida. Jesucristo es todo en mi vida. Y después en el 6:10 dice, venga tu reino. ¿Qué significa venga tu reino? Venga tu reino. Venga tu reino. ¿Qué piensan ustedes con cuando dice venga tu reino ahí? Venga tu reino es el mismo concepto cuando nosotros decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero hacer todo en mi vida. Es decir, transfórmate en el centro de mi vida. Eso es. Transforma, interviene en mi vida de tal forma de que todo lo que yo haga esté relacionado contigo y esté orientado a ti. Todo. No importa lo que yo haga. Eso es venga tu reino. Por eso es que está el reino de los cielos, por eso el reino de los cielos es acercado, está el reino de los cielos acá en la tierra, que nosotros vivimos el reino de los cielos, ya no vivimos en este mundo, sino que estamos viviendo en el reino de los cielos, y por supuesto el reino eterno, el reino de los cielos eterno, que va a ser en el futuro, es el mismo ejemplo. Por eso es que venga tu reino. ¿Mm? Señor, transforma tu justicia, haz que yo efectivamente, todas las cosas que yo haga, todas las cosas que yo viva, sean olor grato a ti. ¿De acuerdo? Ese es entonces, el primer concepto de venga tu reino. ¿Mm? ¿Ya? Después, no sé si hay algo más ahí, algún comentario. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre eso? ¿Ya? Después, después en el 6:10, ahí plantea Jesucristo y dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
¿Qué significa esto? Hágase tu voluntad. Porque ahí la pregunta va, ¿nosotros podemos hacer la voluntad de Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Recuerdan que habíamos hablado? ¿Nosotros podemos hacer la voluntad de Dios? Esto es sumamente importante entenderlo. Y yo tal vez Pablito Wilson también lo ha planteado más de una vez. ¿Nosotros podemos hacer la voluntad de Dios? ¿Qué No, piensan? imposible, imposible. Imposible, ¿no? Eso es importante a entender, que nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios solo la hacemos por su gracia. Por lo Amén. tanto, cuando Jesucristo acá dice, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, es que, Señor, dame la gracia para hacer tu voluntad. Amén. Porque si tú no intervienes en mí, si tú no intervienes en mi vida, es imposible que yo haga tu voluntad. Por lo tanto, todo es gracia. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, si yo soy más paciente, no es porque yo soy más paciente, es porque el Señor me dio la gracia para ser paciente. ¿Mm? Y por eso es que viene la prueba, para que efectivamente yo me aferro al Señor, y entonces, como me aferro al Señor, me aferro, por eso es que acercaos al trono de la gracia. Yo me aferro al Señor, y entonces el Señor me da la gracia. ¿Me cuentan? Por eso vienen las pruebas, para justamente eso. Por eso es que vienen los dolores, porque cuando vienen dolores, cuando vienen situaciones, entonces yo ¿qué hago? Me aferro al Señor y digo, Señor, gracias, tú lo has permitido en mi vida, y entonces el Señor me da la gracia. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, ese es el concepto de hágase tu voluntad acá en la tierra y en el cielo. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, ese es el proceso que yo voy y yo voy haciendo. Y por eso es que el apóstol Pablo, en 1 Corintios 10:23, ¿podemos leer 1 Corintios 10:23, por favor? ¿Alguien lo tendrá? 1 Corintios 10:23. ¿Alguien lo tiene? ¿No? Estamos Bill muy lo pocos. tiene. Yo lo Ah, tengo. Bill lo ya, tiene. ya, Bill, ¿podrías leerlo, por favor? 1 Corintios 23. Ya, Ya que se pone los lentes. 23. Ay, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? ¿Por qué dice todo me es lícito, pero no todo conviene? Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y parece que ahí, ¿qué piensan? 10 Corintios, 1 Corintios 10, ¿sabes? 1 Corintios 10, y ahí también dice 10:23. ¿Ya? Incluso en el 24 dice, ninguno busca su propio bien, sino el del otro. ¿Mm? ¿Qué significa esto? Eh, yo lo entiendo que, por ejemplo, me es lícito decirle al otro, mira, tú eres un egoísta, o darle recetas, no seas tan egoísta y haz esto mejor. Pero no todo conviene porque puede ser que esa persona al que yo le digo sea un débil en el Señor y sienta que yo lo estoy ofendiendo. Entonces lo que nosotros pensamos que tenemos, estamos hablando la verdad, no lo estamos haciendo convenientemente. Me ha pasado. Súper lindo ejemplo, Ingrid. A ver, me es lícito decirle al otro que está actuando mal, pero la pregunta solamente conviene cuando el Espíritu Santo, súper lindo Ingrid, cuando el Espíritu Santo ha actuado en él
y está receptivo a escuchar lo que yo digo. Porque si no, lo que ocurre es discusiones. Y en las discusiones, ¿quién sale vencedor? ¿Jesucristo? No, Satanás. Y por algo que era justo, entre paréntesis, que era correcto decirle, terminamos siendo instrumento de Satanás. ¿Se dan cuenta? No sé si eso se dimensiona, es un ejemplo súper lindo y práctico que se ha planteado. ¿Mm? Efectivamente, conviene hacer corregir al otro, por supuesto, pero en el momento en que Dios desea, porque si no es puro conflicto y problemas. Por eso es que Jesucristo, cuando no Poncio Pilato, va al Sanedrín, a Caifás, cuando estaba frente a Caifás, él callaba, lo enjuiciaban de todo, le decían un montón de mentiras y él callaba. Porque en ese momento, el momento no era para hablar, en ese momento era el momento para callar. ¿Se dan cuenta? Y ese es parte del proceso. Cuando el apóstol Pablo dice acá, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, entonces cuando yo, efectivamente, como dice Inge, frente a eso, frente a esa situación que yo veo que no es correcta, yo le doy gracias a Dios y digo, Señor, el tiempo ya vendrá, gracias Señor, tú lo sabes, gracias porque permites esto. Y me quedo callado y le digo, gracias Señor, enséñame a tener un amor verdadero por esta persona, enséñame a que realmente todas las cosas las haga por ti. Entonces empiezo a edificar. ¿Y empiezo a edificar qué? Con piedras preciosas, plata y oro. Y genero además ascuas de fuego sobre mi prójimo. Por lo tanto, en pie llevo al otro a los pies de Cristo. ¿Mm? ¿Ya? Así que eso tiene que ver con todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Sí? No sé si hay algún comentario más sobre eso. Y eso es buscar la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Algo más por eso? ¿No? Ya. Después, en el 6:11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Indudablemente de este pan, el pan que estamos hablando acá, el pan que estamos hablando acá es el pan espiritual, no estamos hablando de las cosas materiales porque son añadiduras. Acá hablamos del pan diario. Acuérdense que el pan diario es el mismo ejemplo del maná y ese tiene que ser todos los días, porque indudablemente si comemos cada 2 días o cada 3 días nos vamos a morir de hambre. Entonces, y además era el ejemplo del maná, que el maná de un día para otro se descomponía, por eso era el concepto, porque el pan tiene que ser fresco, todos los días es un pan diferente que el Señor va enseñando para mi vida. ¿Mm? Pero ¿cómo el Señor nos puede dar el pan nuestro si nosotros nos oponemos a la voluntad de Dios? Si de repente alguien nos dice algo y enseguida, ¿no? Alguien nos da un consejo, alguien nos da un consejo y enseguida empezamos a justificarnos por ese consejo. Eso es. ¿Ya? Entonces, ese es el pan nuestro de cada día. Es el pan espiritual. ¿Te das cuenta que hasta ahora uno ve, no hay ninguna cosa con nuestro prójimo? Todo es un proceso mío, ¿eh? De mi vida. ¿Ya? Y si algo hay con mi prójimo, es un tema que yo tengo que cambiar. Y después dice, en Mateo 6:12 dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué dice perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores? Y acá de nuevo empieza el proceso fundamental y sumamente importante que tiene que ver con el no guardar rencor, el no guardar resentimiento, el perdonar de verdad a mi prójimo. ¿Mm? Porque hay una condición, ¿o no? ¿Te das cuenta que acá lo que hablábamos también el día jueves,
hablábamos sobre las promesas de Dios, que las promesas son promesas espirituales, ¿no? No son necesariamente promesas materiales, si bien lo material también puede venir. Eh, Esa es la condición. Por eso es que la condición es perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos nuestras deudas. Por lo tanto, si no perdonamos, tampoco Dios nos perdonará, ¿no? Eh, y perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué son deudores? Buena pregunta, ¿no? Perdona a nuestros deudores. ¿Por qué es un deudor? ¿Cuál es un ejemplo de un deudor? Si alguien me ha ofendido, ¿es un deudor mío? ¿Qué piensan? Si alguien me ha ofendido, ¿es un deudor mío? Si alguien me ha hecho mal, ¿es un deudor mío? ¿Qué piensan ustedes? Estamos, hoy estamos todos en muteados, casi nadie anda, andamos todos hoy muteados. ¿Qué piensan ustedes? Todos están muteados. Estoy solo yo acá en la reunión. ¿Cómo están? Hola, hola, ¿hay alguien ahí o no? Chicos, Sole, Grace, Susi. Sí, vamos todos. Nos está Ah, dando en el callo. pero están todos callados ya. Pero pregunta del millón, Estamos. cuando alguien nos ofende, ¿es un deudor nuestro? ¿Por qué es un deudor nuestro? ¿Ah? ¿Por qué es un deudor nuestro? ¿Por qué creen? Porque nos debe una disculpa. ¿Se dan cuenta? Ese es. Nos debe una disculpa. Pero nosotros, por el poder de Dios y por el amor a Dios, saldamos esa deuda, que es lo mismo que hizo Jesucristo con nosotros. Decimos, Señor. Por eso que Jesucristo dice, por eso, y el mártir, se me fue el primer mártir, Esteban, dice, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Se dan cuenta lo potente que somos? Y se acuerda que hablábamos de atar y desatar. Todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo. Esto es lo mismo. Son nuestros deudores. Por eso es, perdona, dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Alguien me hizo un mal, me afectó a mí. Yo lo tengo que perdonar. Tengo que saldar esa deuda y ya no hay más deuda. Por lo tanto, si no hay más deuda, pregunta del millón, si no hay más deuda, si no hay más deuda, ¿por qué la tengo que recordar? Por lo tanto, si en una discusión, en la próxima discusión, aparece ese tema, significa, ¿qué significa eso? Que no he perdonado. ¿Se dan cuenta? Porque la deuda todavía está ahí. No he saldado la deuda. No le he dicho, ¿sabes qué? No corre más esta deuda. Sigue todavía ahí. Cada vez, cada vez que la actitud de una persona que me ha hecho algo en el pasado, lo que sea, a mí me molesta, significa que yo no he perdonado en profundidad. Por lo tanto, esa deuda no la he perdonado. ¿Se dan cuenta? Por eso es, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por lo tanto, lo que como cultura cristiana decimos que es perdón, está muy, muy lejos de lo que Jesucristo dice. Muy lejos, pero muy lejos. Ejemplos, yo también lo he planteado, ejemplos de cristianos. No, yo lo he perdonado, pero no hablo más con él.
Perdón. Todavía tu deuda está ahí. No has perdonado. Todavía consideras que es un deudor. ¿Se dan cuenta? No, yo lo he perdonado, pero es que reconozco que esta persona es sumamente insoportable. Todavía está la deuda ahí. Tienes que decir, Señor, enséñame a perdonar como tú perdonaste. Esa es la deuda. ¿Se dan cuenta? No hemos saldado la deuda. ¿Mm? Y no sé si hay algo más ahí. Y después finalmente en el 6:13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Acuérdense que las tentaciones el Señor las permite porque son acusaciones de Satanás. Por eso es que claramente dice el apóstol Santiago, en Santiago claramente se plantea y se dice, Dios no tenta Dios no tenta a nadie, sino por su propia concupiscencia. ¿M? Y eso lleva el pecado. ¿M? Entonces, ¿y eso por qué pasa? ¿Y por qué dice no nos metan en tentación? Porque Dios, como Dios es un Dios justo, incluso para Satanás, cuando Satanás nos acusa, Dios dice, actúa. ¿Se dan cuenta? Porque Dios es justo con todos, también con Satanás. ¿Mm? Aunque a nosotros no nos parezca lógico. Pero Dios es justo en todo. ¿Mm? También con Satanás. Por eso está el ejemplo de Job, que es súper claro, pero clarísimo. ¿Mm? ¿Ya? Entonces eso. Y en los ejemplos donde claramente dice que Satanás nos acusa día y noche. ¿Ya? Y también Amén. cuando, Sí, sí, cuando le dime. dice que Satanás no, le dice a Pedro, creo, que lo ha pedido para zarandearos, Sí, como a trigo. ¿Ya? como a trigo. Mm. Pero yo le he pedido al Padre, y eso, ¿por qué? Y eso hace de nuevo. ¿Por qué? Claro, Porque hace el ejemplo ahí, porque es justamente el ejemplo que yo le pido al Padre que que tu vuestra fe fe no, no ¿Mm? falte. Claro. ¿Ya? Entonces, ese es siempre el concepto, es el ejemplo para nosotros. ¿Mm? ¿Ya? Súper bien. No sé si ya estamos terminando, no sé si hay algún comentario, observación, algo que les haya llamado la atención de hoy, que quieran compartir, que quieran decir, pucha, en realidad esto me ha servido, o alguna duda, algún comentario adicional, ¿Mm? Que ustedes quieran plantear, algo más. Cristian, yo opino que está todo muy bien explicado. Es una luz, una claridad, un refuerzo para nuestro caminar cristiano, para ¿Mm? depender absolutamente y totalmente de Dios, sabiendo ¿Mm? de que Él cuida de nosotros, Él es el buen pastor, ¿cierto? Y Él da su vida por nosotros. Y yo creo que está muy bien lo que esta enseñanza refuerza, ¿cierto? De que tenemos que entender que por nuestras propias fuerzas solamente vamos a tener mayores y cada día dificultades peores y peor. Y esta luz que nos das, gracias a Dios, Cristian, yo creo que es una verdad, es como tú dices, es oro, es plata, es piedras preciosas para la vida, ¿no? Para caminar con seguridad, con tranquilidad, sabiendo de que Él está a cargo de nuestra vida, si nosotros nos sujetamos a Él. Así que muchas gracias, Cristian. Amén. Gracias al Señor. ¿Mm? Sí, recuerden que Él cuida de nosotros, como dijo Jean-Pierre, Él cuida de nosotros. Eso es súper potente, ¿entienden? Es decir, Él cuida de nosotros. Por lo tanto, si nosotros nos aferramos a Él, todo es posible. Por eso es que pone Jesucristo el ejemplo. Si tuvieres fe como el grano de mostaza, nada os sería imposible. Nada, pero nada. ¿Mm? Así que descansemos en el Señor en eso y cuando vemos que no descansamos en Él, pidámosle perdón al Señor y digamos, Señor, enséñame, muéstrame cómo para poder entender. Amén. ¿Algo más? ¿Alguna otra observación? ¿Algún comentario más? Amén. Inge.
¿Nos podría llevar en oración para cerrar el día de hoy, por favor? Amén. Amén. Amado Señor Jesús, gracias te damos por todo lo que en lo que estamos reflexionando, esta dimensión nueva que estamos entendiendo para ponerla en práctica en nuestra vida, con tu ayuda solamente, Señor. No podemos hacer nada sin tu gracia y sin tu cuidado y sin tu amor. Te damos gracias, Señor, por todas las situaciones que nos toca vivir, que son delicadas, que son difíciles, porque mediante ellas nos vamos santificando, vamos purificando nuestro corazón, para que cuando tú vengas estemos preparadas como las vírgenes sabias, Señor, con nuestra lámpara muy llena de aceite, Señor. Ayúdanos a escuchar esa voz de ayuda que tú pusiste en nosotros y que es el Espíritu Santo. Precioso regalo que nos dejaste cuando te fuiste, Señor. Te damos gracias por todos los que estamos aquí, que representamos familia, Señor, y ayúdanos a practicar lo que hemos escuchado en tu santo nombre. Amén. Amén.